¿Cómo es posible que un jugador llegue a Liga de Leyendas con un Ayuntamiento 5 pequeñito? Algo nunca antes visto en Clash of Clans. Conoce la historia de Valerio, un jugador que logró esta imposible hazaña, qué estrategia usó y cómo pudo lograr algo tan increíble. ¡Aquí vamos! Hola muchachos, bienvenidos al canal, soy Joe McDonald's y este día les quiero contar acerca de cómo conocí a Valerio, el cazador de trofeos de Clash of Clans más increíble que he conocido en toda mi vida, y cuál es su estrategia para llegar a la Liga de Leyendas con esta aldea tan chiquita, porque estoy seguro que te vas a quedar boquiabierto cuando te enteres del truco que esta persona usó para llegar a este nivel tan increíble de trofeos, y quién sabe, tal vez esto te inspire a hacer algo similar a ti. Así que comencemos. Todo inició para mí un día mientras miraba mi cuenta de Instagram relajado en mi casa y me encuentro con esta publicación donde felicitan a un jugador llamado Valerio por haber llegado a la Liga de Leyenda, la liga más alta en Clash of Clans, con un pequeñito Ayuntamiento 5. Al principio mi mente como que no entendió la magnitud de esta hazaña, porque si bien se ha sabido de Ayuntamientos 6 que han llegado a más de 5000 trofeos, jamás se había escuchado sobre un Ayuntamiento 5. Volví a mirar para asegurarme de lo que mis ojos estaban viendo e incluso la visité en el juego y vi que sí era cierto. Así que sin dudarlo me conecté con él a través de su cuenta de Instagram y tras un intercambio de palabras muy amablemente me permitió visitarlo en su clan para que me dijera cómo es posible que subiera a este nivel de trofeos Liga Leyenda con un Ayuntamiento 5. Había escuchado reportes de alguien lográndolo en el servidor chino, pero ese jugador no lo podía visitar y además que ese servidor tiene unas reglas diferentes, así que por eso era la primera vez que yo veía algo así. Así que comencemos a hablar de lo loco e increíble que fue esta hazaña. Lo primero que debes saber es que un Ayuntamiento 5 es una aldea que puedes maximizar en solo 11 días tras haber iniciado una nueva cuenta, pero que requiere mucha paciencia y habilidad para ir subiendo trofeos y trofeos para llegar a los 5000 como hizo este jugador con una aldea tan diminuta. Valerio es un jugador de la comunidad de pushers o subidores de trofeos o cazadores de trofeos, como le quieran decir, que hacen este tipo de hazañas. Bien, para algunos de ustedes que son jugadores relativamente nuevos y para que puedan entender por qué esto es tan significativo y cómo fue posible, déjenme darles una pequeña clase de historia de Clash of Clans. Esta comunidad de pushers o sube trofeos comenzó desde los inicios del juego en el 2012, cuando la gente solía poner su ayuntamiento en una esquina del mapa, porque en ese entonces siempre que te destruyeran tu ayuntamiento te iban a dar un escudo de 12 horas y solamente ibas a perder 1000 de oro y 1000 de elixir en el proceso. Así que muchos jugadores subían de liga buscando aldeas que estuvieran regalando su ayuntamiento en las esquinas, y de esa manera podían competir entre ellos para ver quién era el que más alto llegaba dentro de las ligas de trofeos. Esto fue el inicio de la comunidad de pushers y así era como se subían los trofeos en ese entonces. Pero luego en el 2015 todo cambió y desde ahí ya no te daban escudos y solo te rompían el ayuntamiento, y aparte de eso el ayuntamiento comenzó a almacenar el 20% de tu oro, elixir y oscuro que tenías en tu aldea. Así que regalar tu ayuntamiento no te iba a servir para nada e ibas a perder recursos, haciendo que desde entonces subir trofeos fuera más difícil porque ya no había ayuntamientos regalados en las esquinas. Así que si querías ganar una batalla debías hacer un muy buen ataque, hacer un 50% de destrucción o encontrar la manera de romper el ayuntamiento. Además de este cambio en el sistema de escudos del 2015, dado que en esa época había jugadores que nunca se desconectaban para que nunca los atacaran usando por ejemplo dispositivos como este robot de Lego por ejemplo, fue por eso que Supercell colocó una pausa personal obligatoria que hacía que tú tuvieras que desconectarte cada cierta cantidad de horas que estuvieras conectado y te obligaba a salir a defender y que alguien te pudiera atacar. Así que si tu aldea era una aldea chiquita, tenías que ganar muchísimos trofeos entre escudo y escudo para compensar todos los que te iban a quitar, porque fijo te iban a plenear. Así que subir era muchísimo más difícil y tenías que ir subiendo de poquito a poquito, siempre compensando los trofeos que te iban a quitar, haciendo que este proceso fuera extremadamente difícil y doloroso. Todas estas reglas siguieron constantes desde el 2015 para acá, hasta que en el 2023 Supercell decide quitar la pausa personal obligatoria, dado que ya no la ve como algo necesario porque no afecta al sistema de leyendas que existe hoy en día, que consiste en que tienes 8 ataques y 8 defensas al día una vez pases los 5000 trofeos, y es este cambio, retirar la pausa personal, que hizo posible que un jugador como Valerio viera posible hacer esta hazaña. Para hacer esto, este jugador comenzó su subida de trofeos desde las ligas más bajas en septiembre 12 del 2023 y finalmente llegó a leyenda el 8 de enero del 2024 para un total de 139 días o 4 meses y 17 días jugando constantemente todos los días. Lo más increíble de esto es que el método que usó este jugador consistía en obviamente pues ganar al menos una estrella en cada ataque para subir y subir de a poquitos, pero el truco en verdad consistía en nunca desconectarse del juego. Al principio es fácil ganar estrellas porque te salen aldeas de tu nivel y les puedes ganar con facilidad, pero a medida que vas subiendo y subiendo de trofeos ya no aparecen casi Ayuntamiento 5 y toca enfrentarse a Ayuntamiento 6 o Ayuntamiento 7, que son con los cuales él te empareja el juego. Y a medida que sigues subiendo y subiendo, las aldeas que están disponibles para emparejarte y atacar son muy escasas
escasas. De hecho, al solo los 1350 trofeos, solo el 0.6% de las aldeas son ayuntamiento 7, que sería el máximo que te emparejaría el juego. Así que de ahí para arriba es muy difícil que el juego te encuentre a alguien con quien atacar. De hecho, los ayuntamientos 7 que aparezcan ahí generalmente van a ser de otros pushers o otros cazatrofeos que van a estar también de subida. Es importante anotar y repetir que si eres ayuntamiento 5, el juego nunca te va a emparejar en multijugador con alguien que tenga 2 niveles más de diferencia, haciendo que nunca te fuera a emparejar con un ayuntamiento 8 o un ayuntamiento 9 o 10 o en adelante. Así que en este punto, Valerio, cuando empezaba a atacar, comenzaba a ver un fenómeno que se conoce como las nubes, donde el juego te pone en una fila a la espera de que un ayuntamiento 5, 6 o 7 se le termine el escudo y lo puedas atacar. El problema es que este proceso puede demorar muchísimo porque, como ya vimos, casi ya no hay aldeas a las cuales atacar. Si el juego encuentra a alguien a quien atacar mientras estás en las nubes, el juego hará este sonido especial que te avisará de que ya hay una aldea a la cual puedas atacar, que no tengas que estar mirando constantemente el celular o el móvil y puedas estar haciendo otras cosas y que el sonido te alerte. Una vez pues ya ves la aldea, tienes que ver si la vas a atacar o no. El problema es que debes estar seguro de que eres capaz de sacarle al menos una estrella, porque perder la batalla te puede costar muchísimos trofeos y perder en un minuto el trabajo de varios días. Así que si el ayuntamiento 7 con el que te emparejan se ve demasiado arriesgado para atacarlo tú siendo ayuntamiento 5, pues toca darle al botón de siguiente y volver a la espera de que salga alguna nueva aldea. Son tan escasos desde los 2000 trofeos de este tipo de aldeas que solo el 0.001% de las aldeas ahí son de este nivel. Así que siempre la espera de las nubes es muy larga. En el caso de que la espera se demorara más de 30 minutos, aparecería un botón de búsqueda fallida y el juego te va a pedir en darle en reintentar para poder comenzar de nuevo el proceso de búsqueda y pues que no pueda quedarse ahí horas y horas buscando y tú sin hacer nada. Así que el truco de Valerio es que se la pasaba prácticamente todo el día conectado buscando, y dado que no hay pausa personal, podía seguir buscando y buscando aldeas prácticamente las 24 horas. Pero aquí es donde ustedes se preguntan, bueno Joe, ¿cómo le hace Valerio para poder seguir prácticamente sin desconectarse y sin que le quiten los trofeos y poder seguir subiendo y subiendo trofeos sin parar? ¿No tiene que dormir? Bueno, lo primero es que Vale hace un muy buen uso de escudos. Se gastó aproximadamente 10.000 gemas comprando escudos y rotándolos, porque pues cada escudo tiene un tiempo de enfriamiento y de esa manera poder descansar. Pero en el caso de estar cerca de ya no disponer de algún escudo o guardias activas, este jugador comenzaba a dormir en lapsos de 30 minutos mientras el juego le buscaba a quién atacar y colocaba una alarma para poder darle al botón de reintentar cuando pasaran esos 30 minutos. Lo otro era colocar el volumen con el máximo volumen posible muy cerca de sus oídos, para que si mientras él dormía aparecía una aldea, este sonido de aldea encontrada lo iba a despertar y podía atacar esa aldea si él veía que le podía sacar al menos una estrella. En caso pues de que el ruido, el sonido no lo despertara, también se apoyaba en un familiar o alguien que viviera en su casa para que lo despertaba si sonara este sonido de notificación de que apareció una aldea a la cual se podía atacar. Y es que, como pueden ver aquí, la dedicación y la paciencia son claves. Valerio me comentó que hubo ocasiones que pasó más de una semana sin atacar a nadie porque no le salían aldeas, y que el emparejamiento se ponía muchísimo más difícil durante los juegos del clan y en eventos especiales porque todo el mundo se conectaba a jugar y pues no había aldeas sin escudo. En promedio lograba conectar un ataque cada 70 horas, es decir, casi cada 3 días. Vamos a ver algunos de los ataques de Valerio que hizo durante esta subida para que ustedes vean su estrategia. Básicamente consistía en provocar el castillo del clan y eliminarlo con barbaritos y arqueras, debilitar alguna defensa clave con los 2 rayos que tiene en su caldero de hechizos que puede llevar como ayuntamiento 5, y luego con gigantes propios y unos cuantos globos o montapuercos que llevaban el castillo del clan, asegurar la estrella del 50% o la estrella del ayuntamiento, y luego tratar pues de sumar lo que más pueda en destrucción o completar pues la segunda estrella, o si podía 3 pues genial. Si quieren ver con más detalle estos ataques, les voy a dejar el link del canal de YouTube y el Instagram de Valerio en el comentario fijado, y pues si ustedes lo quieren seguir y si les interesa este tema de su subida de trofeos, pues puedan seguir viendo y ir aprendiendo cómo hacerlo. Bueno, como ven, esto no es nada fácil, ya que requiere anticipar muy bien cómo se reparte el ejército contra las defensas enemigas y tener clara la estrategia de ataque y ejecutarla muy bien y no fallar, porque hay que asegurarse de no perder la batalla. Imagínense pasar 4 o 5 noches durmiendo en lapsos de 30 minutos y luego perder todo ese trabajo por no atacar bien. Una total tragedia. ¿Se imaginan? Pueden dimensionarse de lo que hay en juego antes de cada ataque de los que hacía este jugador. Y es que puede pasar cualquier cosa, que cometas un error, que se te vaya la señal. Yo personalmente no podría, demasiada adrenalina. Así que básicamente aquí se combinan 2 habilidades del jugador. Primero, la paciencia y la dedicación para estar buscando y buscando una aldea la cual poder atacar, y 2, la capacidad de desconectarse lo menos posible del juego y que cuando te salga una aldea poderla atacar sin perder y sacarle al menos una estrella, pues ojalá 3. Así que tras 4 meses y 17 días de arduo trabajo, Valerio logra este récord y se corona como el primero en subir a Liga de Leyenda como un ayuntamiento 5. ¡Felicidades! ¡Bravo!
¿Y tú crees que podrías lograrlo? ¿Crees que podríamos de pronto con un Ayuntamiento 4 ver en el futuro llegar a Liga de Leyenda? Házmelo saber abajo en los comentarios. Además de esto voy a dejar también abajo el link de la aldea para que la visiten y vean que sí llegó a Leyenda en su historial de jugador. No olviden obviamente suscribirse, darle like y comentar en este video o Valerio les quitará sus trofeos. ¡Chao, chao!